Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes porque vamos a desgranar una relación que sinceramente nos tiene a todos hipnotizados. Hoy vamos a hablar de Mert y Afra y sobre todo, vamos a intentar descifrar cuál es el secreto que mantiene su amor fuerte y vivo. ¿Qué es lo que hace que su conexión sea tan especial, tan envidiable y que inspire a tantas personas? Acompáñenme en este viaje mientras exploramos los ingredientes de esta receta de amor que, claramente, funciona a las mil maravillas. Y antes de sumergirnos de lleno en esto, si aún no lo han hecho, los invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre hablamos de las cosas que nos inspiran, de las relaciones que admiramos y de esos detalles que hacen que la vida sea un poquito más bonita. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. Mert y Afra. Dos nombres que al unirse evocan una imagen de complicidad, de miradas cómplices y de una energía que traspasa la pantalla. Los hemos visto juntos en entrevistas, en eventos e incluso a través de sus redes sociales, nos han regalado pequeños vistazos a su mundo. Y lo que salta a la vista es algo más que la atracción física o la química que puedan tener como compañeros de trabajo. Hay algo más profundo, algo que parece cimentar su relación y hacerla resistente a los altibajos, a las presiones de la fama y a los desafíos que inevitablemente surgen en cualquier vínculo. Si nos ponemos a pensar en parejas famosas, hay muchas que brillan por un tiempo y luego se desvanecen. Pero hay otras como Mert y Afra, que parecen tener esa chispa inagotable. ¿Será que todo se reduce a la suerte, a encontrar a la persona correcta? Yo creo que no, que hay mucho más detrás. Y al observar su interacción, sus palabras e incluso sus silencios, podemos empezar a identificar algunos pilares fundamentales. Uno de los primeros aspectos que me llama la atención es la *** comunicación abierta y honesta ***. No podemos ver todo por supuesto, pero las veces que hablan el uno del otro, incluso en entrevistas separadas, siempre hay un respeto mutuo, una admiración palpable. No se tiran flores vacías, sino que parecen reconocer las cualidades del otro de una manera genuina. Esa capacidad de hablar desde el corazón, de expresar sus sentimientos y sus necesidades, es vital. Y no me refiero solo a los grandes discursos, sino a esos pequeños gestos, a esas conversaciones informales que construyen la confianza. Parece que ellos saben escuchar activamente, no solo oír, sino entender lo que el otro está diciendo, validando sus emociones y pensamientos. Esto crea un espacio seguro donde ambos se sienten libres de ser ellos mismos, sin miedo a ser juzgados o incomprendidos. Otro punto clave que me parece crucial es el *** apoyo incondicional ***. Vivir en el ojo público con la constante exposición y las expectativas debe ser un desafío enorme. Y en ese contexto, tener a alguien que te apoye en tus sueños, en tus proyectos, en tus momentos de duda y también en tus éxitos, es un tesoro invaluable. Hemos visto a Mert alentar a Afra en sus proyectos y viceversa. No hay celos evidentes, no hay competencia interna. Más bien, parece que celebran los logros del otro como si fueran propios. Esta actitud de equipo donde ambos son los fans número uno del otro fortalece enormemente el vínculo. Saben que pase lo que pase, tienen una red de seguridad emocional en el otro, alguien que creerá en ellos incluso cuando ellos mismos duden. Y hablando de apoyo, creo que también es importante destacar la ***autenticidad ***. En un mundo donde a menudo se proyectan versiones idealizadas de uno mismo, Mert y Afra parecen mantener un nivel de autenticidad que resuena. No intentan ser algo que no son. Sus interacciones se sienten naturales, sin poses. Esa honestidad en su forma de ser, en cómo se muestran ante el mundo, permite que la conexión sea más real, más sólida. Cuando uno es auténtico, el otro puede serlo también, y eso crea una base de confianza increíblemente fuerte. No hay necesidad de pretender, de ocultar, de mantener fachadas. Pueden permitirse ser vulnerables el uno con el otro, y esa vulnerabilidad compartida es lo que verdaderamente une a las personas. Ahora algo que no podemos pasar por alto es la *** complicidad y el sentido del humor ***. Miren sus sonrisas, miren la forma en que se miran. Hay una chispa, un entendimiento mutuo que va más allá de las palabras. Esa capacidad de reír juntos, de compartir chistes internos, de encontrar diversión en las cosas cotidianas, es fundamental para mantener la chispa viva.
La vida puede ser seria, y tener a alguien con quien descomprimir, con quien compartir momentos de ligereza y alegría, alivia el estrés y fortalece el lazo. Ese humor compartido crea una atmósfera positiva y relajada, donde la relación puede florecer sin sentirse agobiada por la seriedad. Otro aspecto que me parece vital es el respeto por el espacio individual. Si bien comparten gran parte de su vida, también es importante que cada uno tenga sus propios intereses, sus propias amistades y su tiempo para sí mismo. No vemos una dependencia agobiante, sino más bien dos personas que se eligen mutuamente cada día. Ese respeto por la individualidad del otro, por sus necesidades de espacio y tiempo personal, demuestra madurez y confianza. Permite que la relación no se asfixie, que siga siendo fresca y que ambos puedan crecer como individuos dentro del vínculo. Es un equilibrio delicado, y parece que Mert y Afra lo han encontrado de manera magistral. Y por supuesto, no podemos ignorar la pasión, y la admiración mutua . Por mucho que hablemos de amistad y apoyo, el amor romántico también tiene su componente de atracción y deseo. Y en sus miradas, en la forma en que se tocan, se siente esa conexión física y emocional. Pero más allá de eso, hay una admiración genuina por las cualidades del otro. Parece que no solo se aman por lo que son, sino por lo que representan, por sus valores, por su forma de ver la vida. Esa admiración nutre el deseo y mantiene viva la llama de la atracción. Se ven mutuamente como personas valiosas y admirables y eso, sin duda, es un motor potente para el amor. Además, creo que su trayectoria juntos también ha jugado un papel importante. No es una relación que haya surgido de la noche a la mañana y que esté en su etapa inicial de idealización. Han tenido tiempo de conocerse a fondo, de superar obstáculos juntos, de construir una historia. Las relaciones que perduran suelen ser aquellas que han pasado por diferentes fases, donde los miembros han aprendido a navegar por los desafíos y a fortalecerse en el proceso. El tiempo juntos les ha permitido conocer sus fortalezas y debilidades, y aceptarse mutuamente con todas sus imperfecciones. Piensen en cómo se apoyan en sus carreras. Cuando uno tiene un proyecto importante, el otro está ahí brindando apoyo, asistiendo a eventos y mostrando públicamente su orgullo. Esto no es solo por apariencias, se percibe una genuina alegría por los éxitos del otro. Y en esos momentos de estrés o de presión mediática, sabemos que pueden refugiarse el uno en el otro. Esa red de seguridad emocional es fundamental para cualquier relación, y especialmente para aquellas que están expuestas al escrutinio público. Por otro lado, también es importante señalar la humildad que parecen tener ambos. A pesar de su éxito y popularidad, no se les ve arrogantes ni pretenciosos. Esa humildad se traduce en una actitud más abierta y receptiva hacia los demás, y también hacia su propia relación. Saben que el amor requiere esfuerzo y dedicación, y no dan por sentado lo que tienen. Esta humildad les permite seguir aprendiendo, seguir creciendo y seguir nutriendo su vínculo de manera constante. Y si tuviera que resumir todo esto en una sola idea, diría que el secreto de Mert y Afra reside en haber construido una relación sobre una base de amistad profunda, respeto mutuo y una comunicación sincera . No se trata solo de amor romántico, sino de ser los mejores amigos, los confidentes, los compañeros de vida. Cuando eliminas la presión de estar enamorado, y te enfocas en construir un vínculo sólido basado en valores compartidos y un apoyo inquebrantable, el amor florece de forma natural y duradera. En resumen, hemos explorado varios aspectos que creemos que contribuyen a la fortaleza y vitalidad del amor de Mert y Afra. Hemos hablado de la comunicación abierta y honesta, ese pilar fundamental donde las palabras fluyen sin miedo. También hemos resaltado el apoyo incondicional que se brindan mutuamente, celebrando los éxitos y sosteniéndose en los momentos difíciles. La autenticidad ha sido otro punto clave, la valentía de ser ellos mismos ante el mundo y sobre todo, ante el otro. La complicidad y el sentido del humor, esas risas compartidas que alivian la carga y fortalecen el vínculo. Hemos reflexionado sobre el respeto por el espacio individual, ese equilibrio entre la unión y la autonomía. Y por supuesto, la pasión y la admiración mutua, esa chispa que mantiene viva la atracción. Todo esto sumado a su trayectoria juntos y a una humildad palpable, parece ser la fórmula que les permite mantener su amor fuerte y vivo. Y eso es todo por hoy, amigos.
Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis sobre Mert y Afra y que hayan encontrado inspiración en su relación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay algún otro secreto que crean que es fundamental para que una relación funcione? Me encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Dejen volar su imaginación y compartan sus experiencias y reflexiones. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden dejar un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!